Bien, el tema mío se basa en lo que es la inteligencia estratégica como herramienta contra el crimen organizado. Digamos que es una revisión de la literatura, de todos los antecedentes que hemos tenido hasta la fecha, pero va más allá de eso. Yo más bien yo agradezco bastante bueno, a mis colaboradores que fueron en este caso, disculpen, bien, pero en este caso, promociones mías egresados de la primera maestría en inteligencia estratégica. Entre ellos está Eduardo Larco y el señor Milton Gómez Reina, coroneles bueno, en situación de retiro ya. Entonces, por favor, le pido que pase la primera PPT. Bien, ¿cuál es la problemática en ese sentido? Miren, en realidad el crimen organizado, como todos sabemos, es una amenaza global. No solamente ataca a un sector de la población, ni siquiera una región, sino va más allá de eso. Y según, bueno, investigaciones que hemos tenido, es el 1,5% del PIB a nivel mundial. Bueno, eso es mucho dinero. Y afecta la estabilidad de los países. Miren, en realidad, bueno, en mi país, que es Perú, actualmente se vive pues una vida muy álgida, mucha confrontación, que lo vamos a revisar ahora mismo. Pero ¿qué es lo que sucede? La violencia y la corrupción son, digamos, está vinculado, o sea, violencia y corrupción van de la mano, en ese sentido, para el mal, ¿no? Eh, y en todo caso, el 40% de homicidios que sucede acá en América Latina está relacionado con el narcotráfico, el crimen organizado y la minería ilegal. Y estos actos promueven pues la violencia. En ese sentido, mi PPT, mi paper que yo he colgado en una revista internacional, da más claras huellas de eso, ¿no? ¿Y qué es lo que falta en ese sentido? ¿Qué es lo que falta? Bueno, hemos observado que, muy aparte que las institucionalidades son débiles, la falta de un control estatal verdadero, porque si bien es cierto, hay organismos o instituciones que velan por la seguridad de un país, que como son supuestamente el Poder Judicial de un país, o el Ministerio Público de un país, o la Contraloría de un país, pero eso digamos que no frena este avance, ¿no? Está verdaderamente la corrupción en esas instituciones está bien acertada y más aún en la zona de las fronteras del país, bueno, cualquier país, bueno, hablo de mi país, Perú, es mucho más, digamos, más asequible que la corrupción se penetre y esté sembrando raíces, ¿no? Mi promoción es más, somos egresados a la primera maestría en inteligencia estratégica, acá del Perú, del CAE. Hemos observado que nos falta, digamos, una visión estratégica, digamos, falla la inteligencia estratégica, ¿no? No tenemos un sistema integrado de inteligencia y prácticamente eso dificulta, ¿no? Anticipar amenazas y por lo cual tomar decisiones acertadas, ¿no? Al respecto, ¿no? Contra estas organizaciones criminales prácticamente, ¿no? El otro PPT, por favor. Bien, ¿cuál es el marco teórico? ¿Qué entendemos nosotros por inteligencia estratégica, no? Bien, si bien es cierto, es un proceso de recopilación de información que es el insumo para anticipar amenazas y tomar decisiones efectivas. Pero mucha gente dice, no, inteligencia es espía. No, no, no. Inteligencia es procesar información para tener un insumo claro y analizarlo, y con ese insumo claro tomar decisiones en el aspecto económico, político, quizás social, ¿no? Ahí dentro de social está pues, la criminalidad organizada, etcétera, pero va más allá del término de espía y espionaje, no es así. La inteligencia se utiliza adecuadamente para mejorar el desarrollo de un país, ¿no? ¿Qué es crimen organizado? Bueno, la literatura nos dice, ¿no? Está conformado por grupos jerárquicos que operan ilegalmente mediante narcotráfico, trata de personas y corrupción. Esto afecta a la seguridad económica y la gobernanza de los estados, ¿no? Pero no es así. En realidad, el crimen organizado actualmente en nuestros países, en esta región, digamos, Latinoamérica, está determinantemente
inmerso en la política, ¿no? Porque como dijo un presidente actualmente, si un país tiene un crimen organizado, determinantemente varios años, es porque alguien está dentro del mismo gobierno, están ahí, ¿no? Entonces, hay que ver en ese sentido digamos, más integral el crimen organizado. No solamente es el señor que te ataca con un arma, no, no. Lamentablemente puede ser el mismo Estado, ¿no? Pero bueno, seguimos, ¿no? Herramientas estratégicas. ¿Qué son herramientas estratégicas? Miren, las herramientas estratégicas se basan en, digamos, es la vigilancia que uno tiene para analizar datos. O sea, yo como analista de inteligencia analizo datos, coopero internacionalmente con mis pares de otros países. ¿Por qué? Porque el crimen ya es transnacional. La delincuencia, la criminalidad, el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas, es transnacional, trasciende los estados. O sea, prácticamente, digamos que en toda Latinoamérica, por decir un tema, ¿no? Hay organizaciones criminales que atentan contra todos los estados, ¿no? El siguiente PPT, por favor. Bueno, ¿cuál fue la metodología del estudio? Bueno, la metodología del estudio fue un tipo, bueno, de revisión sistemática de todo lo publicado desde 2018 a 2024. He tenido la suerte de colaboraciones o externas y amigos que he conocido en el transcurso de mi carrera, oficiales en nuestra situación de retiro y en actividad, pero en realidad lo que tratamos nosotros es de incidir y, en ese sentido, colaborar en el aspecto, ¿no?, de inteligencia. ¿Cuál fue el proceso de selección? Bueno, estuvimos con 328 artículos a nivel, bueno, ingresados en Scopus, tras eliminar, bueno, duplicados, algunos estudios, digamos, pares, nos quedamos con 38 estudios, ¿no?, relevantes para nuestro análisis debidamente detallado, ¿no? Criterio de búsqueda. Se usaron descriptores como seguridad nacional, estrategia de inteligencia, amenazas nacionales. Ahí tengo que apoyarme más bien en la colaboración de una coronel, amiga mía, de las Fuerzas Armadas colombianas, que me llevó y me introdujo también al tema de ciberseguridad, que acá en Latinoamérica, en la región, quienes son los pioneros en ciberseguridad fueron los colombianos, lo cual agradezco mucho a la coronel. Seguimos, por favor. Siguiente PPT. Bien, la discusión y resultados. Dentro de la investigación que se ha realizado, es pertinente también hablar de corrupción y crimen. ¿Qué significa para nosotros corrupción y crimen organizado, ¿no? En realidad, es una amenaza que debilita la institucionalidad de los estados, mediante corrupción, mediante generación de impunidad, porque prácticamente lamentablemente en mi país, que es Perú, hay un dicho, ¿no?, que no tiene plata, no tiene justicia, pero eso es aberrante, porque realmente los criminales, las personas que realmente necesitan condena, salen de la cárcel en cualquier momento, ¿no? Y eso está en la estructura misma del Estado, porque ¿quién administra justicia? El Poder Judicial. Entonces, en ese sentido, hay que hacer un cambio total, no radical. Y en ese momento ya prácticamente se ha raizado este tema. En la institución económica, bueno, todos sabemos que nadie va a querer apostar en un país que es, lógicamente, que tiene los altos índices de violencia. O sea, yo como empresario no voy a querer invertir, ¿no?, en un país que no tenga, pues, estabilidad económica, mucho menos seguridad, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, afecta la economía, pues, porque ponemos un ejemplo claro. Si yo tengo mi farmacia o mi botica, mis colaboradores son 5 o 6, yo no voy a poner otra farmacia más. Entonces, dejo de, digamos, de, bueno, promocionar o adquirir, o, bueno, 5 trabajadores más. ¿Verdad? Es más, al contrario, acá los empresarios se están reduciendo ya, o sea, están cerrando empresas, y están dejando sin trabajo a miles de personas, ¿no? Eso es cierto. Bueno, estrategias políticas. En realidad se destaca la colaboración. Sí, si bien es cierto, es política del Estado, que promocionan, digamos, la estabilidad, digamos, mediante política de crimen organizado, pero son políticas, están escritas en papel.
no son ejecutadas porque necesitan presupuesto y lamentablemente no hay un ente regulador de las políticas públicas de un Estado que verifique que se llegue a cumplir las políticas en determinado momento. Sí, bueno, yo soy presidente, puedo haber una política contra el crimen organizado, me parece estupendo, pero articularlo, darle seguimiento con indicadores, no hay, o sea, no hay una institución que se haga cargo de eso. Sí, profesor, pero hay bueno, el organismo CEPLAN o lo que se llame en cualquier país, pero no se efectiviza. Bueno, es un tema muy álgido. Yo lo digo ya en mi artículo, ¿no? Desafíos estatales. Las respuestas estatales son fragmentariamente y lamentablemente militarizadas. Cuando un país está en crisis, siempre llama a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y se ve claramente porque la policía quizás rebasa, pero son situaciones cortoplacistas. Tú intervienen las Fuerzas Armadas, pero porque la en realidad la estructura del Estado está muy débil, está muy débil. Cuando tú Estimado metes a las doctor, Fuerzas Armadas es porque tu estructura estatal está muy débil, está muy frágil. Bien, conclusiones, ¿no? El enfoque de esta investigación fue integral y coordinado. El crimen organizado exige respuestas complejas, sí, sí, claro que sí, integrales, no solamente es atacar como el bombero, no, es una respuesta integral desde la educación, salud, ¿no? Limitaciones que tiene el enfoque militarizado, porque todos los estados siempre mandan a las Fuerzas Armadas para, no, si bien es cierto, es, digamos, una respuesta paliativa, pero no es, el Estado está débil ya. El rol de la sociedad en la educación es importante. Creemos que nosotros sin educación, sin los valores inculcados en nuestros estudiantes, jóvenes o niños, no podemos avanzar, ¿no? Transparencia y confiabilidad institucional. Es verdad, los gastos del Estado tienen que ser transparentes. ¿En qué invierto el dinero? ¿Cómo se ejecuta mi plata, no? Yo más bien quisiera agradecer a todos ustedes, más bien a usted, Samuel, doctor Samuel, la oportunidad que me dan. Es mucho tema por discutir, pero igual les pido por favor que revisen mi paper y estamos encantados en recibir opiniones. Muchas gracias, ¿ah?